Se adormecen los volcanes, las fieras duermen, se apaciguan las pasiones, los caballos de fuego pastan. Las enredaderas paran, los fusiles son anturios, las balas azahares. Y las orquídeas, metamorfosis de metralla. No hay miedo, no hay sudor, no hay lágrimas, no hay aflicción, la muerte está desempleada. La lluvia es tibia, la tormenta es muda, el rayo música, la noche calma. Las nubes son de leche, los caminos cuerpo de mujer amada. Todo es una dulce catalepsia, el tiempo lento para. Es un estado de ingravidez perfecto, disfruto ahora con ternura y altivez la paz del alma. Hola a todos nuestros televidentes, a todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión y desde luego viendo nuestro programa Volando entre Letras, una alianza con Volar Editorial. Y en nuestros programas, como se han dado cuenta, la poesía retumba, la poesía alza su voz y la poesía se toma nuestro programa Volando entre Letras. Y entre estas paredes donde nosotros grabamos en el Aseo Libro Bar, las letras se van formando poco a poco, creando versos, creando ritmos y acá enamorándonos con cada palabra, con cada letra que nuestros poetas invitados plasman en papel para llegar a sus obras maestras, obras primas, obras que resaltan todo el talento que tenemos aquí en Marinilla, en el oriente antioqueño. Y es que acá realmente tenemos una gran influencia en la poesía con Jairo Carrasquilla, con Marga López, con Gustavo García y otros muchos poetas que por medio de sus talleres logran incentivar, logran que las personas se motiven a plasmar todas esas emociones y sensaciones en las hojas para volverlo poesía. Recordarles que Volando entre Letras es un programa de literatura cargado de muchas, pero muchas letras y versos bonitos. Soy Jonathan Giraldo y como siempre, hoy me dejo cautivar por la poesía, me dejo emocionar, me dejo ser feliz escuchando aquí en Volando entre Letras, en voz de nuestros autores, cada poema que ellos plasman en su obra. Hoy tenemos un poeta invitado, como ya se pudieron dar cuenta, un poeta que nos va a cautivar con sus letras, un poeta que nos va también a guiar en este proceso de poder saber cómo convertirnos en poetas y cómo llegar a que nuestros poemas lleguen a oídos de las personas. Educador licenciado en español e inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en dificultades de aprendizaje escolares y otros títulos que no voy a mencionar porque va a ser deber de nuestro poeta invitado decirnos cómo ha sido su vida y obra aquí en Volando entre Letras. Hoy tenemos a Adolfo León Rojas, a quien le agradecemos por venir y aceptar nuestra invitación a nuestro programa Volando entre Letras. Y para ir empezando en este proceso de conocer a nuestro autor, a nuestro poeta invitado, le queremos preguntar a Adolfo, ¿quién eres? ¿Cómo te describes? Gracias, Jonathan. En primer lugar, darle mis agradecimientos por poder presentar a la gente mi pensamiento. Yo sé que es una forma de difundir lo que escribo y lo que pienso. Entonces, de antemano, muy agradecido. Para responder a la pregunta ¿quién es Adolfo? La respuesta es elemental, sencilla. Una persona que, como todo ciudadano o toda persona natural en Colombia, en cualquier parte del mundo, tiene un horario con un trabajo, tiene un compromiso, tiene unos objetivos en la vida, cumple su horario, vuelve a la casa, como las actividades del diario acontecer. Y en ese diario acontecer, continuamente y a diario estoy en contacto con la juventud, con los adolescentes. Entonces uno, pudiéramos decirle, va robando esa energía a los muchachos, se contagia de ella y vive bueno. Puntualmente, ¿quién es Adolfo? Una persona ya mayor que ha sido educador durante mucho tiempo, 43 años. Quienes me escuchen y me vean
les digo no se vayan a ir de para atrás para no utilizar otro vocablo, porque le dicen a uno cómo ha aguantado tanto, ¿cierto? Porque estamos hoy en día en una sociedad más bien en crisis, de dificultades, que de la pospandemia, que el estrés, que el no sé qué, que sí sé cuándo, y Dios y la vida me han regalado una salud maravillosa. Si algún médico viviera de cuenta mía, ya hubiera tenido que cambiar de profesión porque yo no me enfermo. ¿Por Más o qué? menos ese soy yo. Porque el médico por ahí no va, a mí no me Por va a ahí no encontrar va, nada, todavía sí. sigo siendo un roble, como decimos todavía de las personas que viven en el campo, de nuestros Sí. abuelitos, que se alimentan tan bien y que llevan una vida tan plena que dice, soy un roble, a mí nunca me ha dolido la cabeza, a mí nunca me ha pasado esto, y es maravilloso Sí. escuchar lo que también pasa con Rodolfo. Muy buena la metáfora, es un roble, ¿cierto? Sin embargo, yendo a la práctica, esos robles centenarios de pronto de un solo golpe caen, ¿cierto? No hay como ese aletargamiento de que se va secando, de que se le van cayendo las hojas, sino de pronto caen. ¿Qué sería eso? Un infarto. Ahí sí Perfecto, pasa. un infarto. ¿Caen o lo hacen caer? O lo hacen caer. Ajá, también Sí. pasa. Sí, Johnny. Adolfo, la docencia es una profesión maravillosa, incluso a veces cuando una persona es docente es porque en la familia ya hubo docentes. Es en tu caso, tus padres fueron docentes y por eso su merced se guió por la docencia también. Sí, mirando mi ADN, mi madre fue docente y en el libro se cuenta parte de ello y cómo fue la situación de ella, ¿cierto? Pues hay que tener en cuenta que eso fue hace mucho tiempo. Y según los cálculos que yo hago, ella solamente tenía como quinto elemental. Okay. Pero como había escasez de personas que enseñaran, que tuvieran la vocación, entonces de pronto le decían a la gente, usted tiene como las herramientas, tiene la capacidad, usted no quiere ser maestra. Entonces yo creo que se le ocurría a ella, le pregunté, ¿usted quiere ser maestra? Y ella dijo, sí, me gusta. Y dentro de esas cosas que uno recuerda de la infancia, mirando que soy docente y que elegí ser docente, tal vez mejor maestro, ¿cierto?, que docente. Okay. Yo recuerdo que en una escuela donde trabajaba mi mamá, tendría ya tal vez como 7 u 8 años, en ese tiempo habían unos tableros que consistían en 2 como columnas, en la mitad tenían un tornillo, y el tablero giraba, ¿cierto? Okay. Tenía aquí un pasador, entonces le daban la maestra escribía un poco por aquí, luego le daba la vuelta para continuar con el tema, ¿cierto? Los niños que se atrasaban entonces daban la vuelta para poder terminar de copiar, con el problema de que el texto quedaba al revés. Entonces yo recuerdo que alguna vez mi mamá en su escuela, que se llamaba la Escuela de Medios, por allá en Santander, no sé por qué razón, diría yo, me dejó libre un espacio para que hablara o para que les diera una clase. Lo que yo recuerdo es que dibujé el frontis, o lo que llamamos hoy en día la vista frontal de la iglesia de Chiquinquirá, de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Creo que fue mi primera clase que tuve en la vida, hacer un dibujo de la parte frontal de la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ese es el recuerdo que tengo. Yo creo que eso fue mi primera clase. Qué bueno, y ya que lo menciona, Adolfo es oriundo de Boyacá. ¿Cómo Sí. termina aquí en el oriente antioqueño? Es una historia bastante curiosa. Yo trabajaba en Bogotá en una compañía de construcción, después de haber terminado el bachillerato. Yo terminé el bachillerato por allá como en los años 74 tal vez, hagan cuenta, 74. Inmediatamente me fui a trabajar a Bogotá porque de Chiquinquirá a Bogotá, no sé cuántos kilómetros hay, pero el recorrido en bus yo recuerdo que era aproximadamente como de 2 horas. Entonces mi mamá, buscándome futuro, yo terminé y me gradué en noviembre y mi mamá, de nombre de Lina, me empacó mis cosas y me mandó a donde un hermano a Bogotá para que me pusiera a trabajar. En el mes de enero del año siguiente al haberme graduado, yo estaba ya vinculado con una empresa de ingenieros que hacían las instalaciones eléctricas en los edificios, en los apartamentos, en las oficinas. Entonces comencé a trabajar
como ayudante de electricidad. Luego terminé ahí y pasé a trabajar en una compañía de construcción. Se llamaba Estruco, Estructuras en Concreto. Y alguna vez un tío de nombre Vicente me vio vestido de overol, de casco, de botas, de gafas, de guantes, porque estaba en mantenimiento. Y entonces él me dijo: Adolfo, sobrino, usted como le tocó estudiar, como le tocó matarse, y usted trabajando en esto tan duro, es mejor que piense en otra cosa. El asunto quedó así, volvió y me lo repitió, y alguna vez, aquí viene la parte humorística, me dijo: Adolfo, ¿y usted por qué no se mete de maestro? Le dije: ¿por qué, tío? Porque yo he visto que cuando le pagan a los maestros, les pagan en la caja agraria. Y el día que les entregan el salario, ellos salen con unos fajos de billetes así de grandes. Entonces, como que le puse cuidado a eso, y estando trabajando en Bogotá en la compañía Estruco, llevé previamente un formulario a Bogotá, al Ministerio de Educación, al MEN, lo llené, y cuando fui a llenar el formulario me encontré con una personita que trabajaba allí de nombre Amira Pastrana, que me reconoció y me dijo: ¿usted, Adolfo, qué hace por aquí? Le dije: vengo a esto y a esto y a esto. Amira Pastrana había sido bibliotecaria en el colegio donde yo estudié. Me recibió el formulario, lo leyó y me dijo: Adolfo, pues usted se va a trabajar a Antioquia, y de que usted se vaya es difícil salir de por allá. Seguramente se queda enterrado en un pueblo de esos. Le dije: no importa, dale. Bueno, pasaron los días y alguna vez llamaron a mi casa, que en ese tiempo eran teléfonos fijos, tenían solamente ciertas personas, digamos, privilegiadas. Ya estaba casado, y cuando vine de trabajar de Estruco, me dijo la señora: Adolfo, lo llamaron de Estruco, perdón, del ministerio. ¿Del ministerio que me van a llamar? Pues si yo, una persona común y corriente, un trabajador de mantenimiento de una empresa, mi cargo era de soldador, pero le hacía todo, que sí, que lo llamaron, que se presente. Lo pensé. Días seguidos fui donde mi jefe, de mantenimiento, de nombre Alfonso Forigua. Le dije: don Alfonso, para que me haga el favor y me dé un permiso, que debo ir al ministerio a una entrevista porque presenté un formulario y parece que me van a nombrar de maestro por allá en un municipio cerca a Medellín, de donde es Montecristo, se llama El Santuario. Él me miró, como decimos hoy en día, me escaneó y me dijo: Adolfo, usted sabe que estamos en una temporada de trabajo bien complicada. En ese tiempo estábamos en la construcción de la hidroeléctrica de Chivor y trabajábamos por allá hasta las 8 o 9 de la noche porque había mucho que hacer. Me dijo: Adolfo, permisos no hay. Yo lo lamento mucho, pero permisos no hay. Listo, don Alfonso. Al otro día le dije: don Alfonso, yo mañana voy al ministerio con permiso o sin permiso. Yo he sido una persona desafiante, he sido rebelde, y me le manifesté así. Él encogió los hombros, dijo: usted verá. Entonces al día siguiente me fui como bien presentadito, trabajé un ratico y hasta la hora del desayuno, muy desafiante, le dije: don Alfonso, me voy. Él me miró extrañado porque pues un muchacho de overol, de casco y botas, un trabajador raso, que desafíe de esa forma a un jefe, pues es como darle una bofetada. Él le dijo: usted verá, a mí no me diga nada. Me fui a la entrevista al ministerio. Como dijo Julio César, la decisión estaba tomada. Entonces un doctor de apellido Camargo cogió un mapa viejo y me dijo: mire, aquí está el santuario. En el mapa se veía cerquitica de Medellín, ¿cierto? Con lo que yo había hecho en la empresa, y aquí no hay nada que hacer, yo tengo que tomarlo. Listo, doctor. Entonces ya me dieron un papel como una recomendación donde venía yo nombrado de maestro de metalistería para el santuario. Me vine yo con mi papel y al día siguiente fui,
donde mi jefe, el señor Alfonso Forigua, y le dije: don Alfonso, me retiro, estoy nombrado de maestro. Entonces la sorpresa para él fue grande, tuvo que aceptar el reto, y entonces en medio de lo que yo medio manejaba de rebeldía y lo demás, le dije: don Alfonso, la vida es un juego de ajedrez y a veces hay que sacrificar la reina para ganar la partida. Me la jugué, me tocó, pero creo que he ganado. Y en tu libro, que vamos a conocer aquí en Volando entre Letras, ¿hay algún poema o poemas que nos cuente sobre esta experiencia que nos acabas de narrar? No, No, no o sea, está. ahí Hay tenemos. un tema. Hay material. Sí, hay material. Hay material. Eres licenciado en español e inglés. ¿Por qué español e inglés y no otra rama? Responde también como a otra frustración de la vida. Cuando estaba trabajando con Estruco Construcciones, ellos iban a hacer unos silos para almacenamiento de granos, lógico, en Arabia Saudita. Okay. Entonces don Alfonso, mi jefe, un día me llamó y me dijo: Adolfo, la compañía tiene un contrato en Arabia Saudita, estamos reclutando trabajadores, estamos reclutando salvadores, ¿a usted le suena? Le dije: pues sí. Allá trabajamos 3 meses, descansan 3. Entonces usted va a estar yendo y viniendo, el salario le vamos a dar parte, allá tiene todo, tiene los campamentos para dormir, está no sé qué, entonces dice cuándo, y aquí le vamos dando parte a su esposa para que se sostengan. Yo ya estaba casado. Okay. Ah, listo, don Alfonso, en ese tiempo pagaban no sé cuántos dólares, pues era un platal, ¿cierto? Tenía las habilidades en el manejo de soldadura y de mantenimiento y lo demás. Había un pequeño requisito y era medianamente manejar el inglés. Entonces ya me dijeron: ¿cómo estás, para inglés? Ahí fue cuando torcí la boca, regulimbis. Venga pues a ver, algo básico. Y entonces ya vino como la entrevista acerca de el conocimiento de una segunda lengua. En mi trabajo debía yo más o menos saberle pedir al ayudante la soldadura, prender el equipo, hacer el equipo, colocar la masa, pedirle herramientas, pedir una cosa. En inglés. Y en inglés. No sabía yo si iba allá a compartir con italianos, franceses, marroquíes, ¿cierto? Debía medio dominar el inglés para poder trabajar, porque ¿cómo va a pedir un auxilio en una lengua donde no la conoce? Pues ahí estuvo el problema, no aprobé la prueba, entonces Adolfo no viajó a Arabia Saudita. Me quedó la frustración de no haber tenido esa experiencia por la carencia del inglés. Entonces ya estando ahí en Estruco, comencé a estudiar inglés en ese tiempo por un sistema que se llamaba Henfield School. Le daban a uno unas revistas y le daban en un acetato, que se llamaba un disco, como de 78 revoluciones, las lecciones en inglés. Entonces uno colocaba el disco, iba escuchando, iba aprendiendo y traté de aprender algo, ¿cierto? Pero no fue posible. A raíz de mi retiro de Estruco, entonces ya con mi nombramiento en Santuario Antioquia, vi la oportunidad de poder estudiar en una modalidad que apenas se había comenzado, que se llamaba Educación Abierta y a Distancia, Sí. implementada por el presidente de ese tiempo, Belisario Betancur. Es una forma de estudiar que la había copiado, creo que de Europa. Entonces la de Antioquia tenía sus programas, la Nacional tenía sus programas, y la bolivariana también había hecho apertura de esa modalidad, que lo llamábamos como que fuera de los muros o fuera de no sé qué. Entonces en Marinilla había una sede y de esa manera comencé a estudiar la licenciatura en español e inglés. Esta es la historia. Y ahí está otra nueva experiencia de nuestro poeta invitado, porque estamos conociendo sobre su vida y ahorita sobre su obra. Y yo les quiero contar aquí un dato curioso para que nuestro invitado no se dé cuenta, que es Premio Nacional de Poesía Inédita, Titiribí, Antioquia, 1996. Adolfo León Rojas, ¿qué significa para ti haber sido Premio Nacional de Poesía? El haber sido Premio Nacional de Poesía Inédita
me generó la inquietud de escribir, porque el premio en ese año fue otorgado por un poema que se llama La muerte con ternura. Era la primera vez que yo participaba en un concurso, llevaba muy poquitico de andar entre letras, había comenzado aquí con Carrasquilla y otra galladita. Entonces hubo la convocatoria de ese premio y la gente por ahí como que medio conocía lo que yo tenía. Y me dijeron, Adolfo, ¿por qué no concursa en el evento de Titirí? Y dije, no, yo que voy a esto, hombre, no sé qué. Hágale, hermano, hágale. En ese entonces el secretario de Cultura de aquí de Marinilla, Jorge Iván, me dijo con mucho respeto, don Adolfo, ¿usted por qué no manda esos poemas que uno nunca sabe? Y yo con esa pereza, como con esa desidia, entonces Jorge Iván me dijo, hagamos una cosa, escríbamelos, échemelos en un sobre, póngameles un seudónimo y yo se los mando. Le dije, listo Jorge, hágale. Le llevé los poemas, él se encargó de todo, los mandamos y yo no sé si por allá como a los 15 o 20 días de realizado el evento, me llama Jorge Iván y me dice, don Adolfo, se ganó el concurso en Titiribí. Y el hombre, vuélvase serio, no es porque la gente tiene que como que gozar de las cosas. Dijo, no, don Adolfo, es de verdad. Venga, le muestro el periódico. Lo habían publicado como que en el periódico El Mundo. Sí, efectivamente, me había ganado yo un concurso en Titiribí en el año 1996 con el poema La muerte con ternura. Fue muy bueno y al mismo tiempo, diría yo, como en cierta forma me puso a pensar, me ilusioné mucho, porque de primera vez y Premio Nacional de Poesía, no hombre, yo tengo madera, ¿cierto? Entonces cuánto concurso había en un lado y en otro yo mandaba y nada. Dije, no, a este le falta fuego. Entonces ya me vinculé más con la literatura, con los talleres de poesía, asistí a la piloto en Medellín a un conversatorio que da los sábados con Jaime Jaramillo Escobar, poeta nadadista, empecé a moverme por aquí y por allí y poco a poco me fui empapando de eso porque a la final ya uno se vuelve autocrítico y dije, en el año 96, en la convocatoria de Tiritibí, me lo gané, pero sería como dijo Rafael Pombo porque me sonó la flauta, ¿cierto? Más no porque fuera músico. Pero eso me sirvió para una autocrítica y para irse uno como metiendo en la lectura y sí, arriesgarse a escribir. Qué bueno. ¿Y ese poema lo tenemos en tu poemario de Lina y el Alba? Ahí está, se llama La muerte con ternura. Ahí lo tenemos ahorita, vamos a poder tener la oportunidad de escuchar este poema que fue un premio nacional de nuestro autor invitado Adolfo León Rojas. Nosotros estamos grabando desde el Hacedor Libro Bar, un espacio cultural creado aquí en Marinilla, Antioquia, y que se encarga de llevar la literatura a todos sus alrededores, y no solamente en Marinilla, sino a todos los municipios que tenemos aledaños aquí a Marinilla. Así que aprovechen y visítanos aquí en el parque principal como el Hacedor Libro Bar. Seguimos conociendo sobre la vida y obra de nuestro autor invitado, pero después del corte comercial vamos a poder escuchar este poema con el que fue premio nacional. Nos vemos en un momento y ya regresamos. Te invitamos a participar en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre, donde elegiremos a los futuros gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Si quieres conocer más sobre el proceso electoral, visita www.registraduría.gov.co. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Hay una región que guarda un gran secreto. En Corporinoquia tenemos un pacto por nuestra tierra, para ser el corazón de esta potencia mundial de la vida que ya se está entretejiendo. Por eso, ahora los ojos del mundo están puestos a la Orinoquia. La Orinoquia guarda el secreto de ser un paraíso de inigualables bondades ecosistémicas en los 45 municipios de Casanare, Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Bichada. Aquí,
es donde actúa Corporinoquia, defendiendo más de 17 millones de hectáreas, plantando cerca de 1.300.000 árboles, así como rescatado, rehabilitado más de 4.000 individuos a la vida silvestre que merecen ser contempladas por el mundo y conservadas por la sociedad. En la Orinoquia tenemos un pacto por la vida, y eso ya es tenerlo todo. ¿Quién está feliz por viajar al exterior? Viajar al exterior con tu mascota es muy fácil con el ICAS. Recuerda verificar los requisitos que pide cada país y hacer el trámite con anticipación. Solo sigue estos pasos. 1. Regístrate como usuario ICA en su plataforma SISPAP. 2. Contacta un médico veterinario autorizado por el ICA para que valore la salud de tu mascota, expida un certificado de salud y vacunas y diligencie toda la información que pide el país de destino. Realiza este proceso dentro de los 5 días previos al vuelo. 3. Así el médico autorizado solicitará al ICA la inspección de tu mascota. Ojo, él es el único que puede hacerlo. 4. Luego recibirás un link para pago. 5. Llevas a tu mascota a la revisión, recibe el certificado y lista para viajar con Toto a otro país. Consulta el trámite de acuerdo a tu destino en la página web del ICA. Colombia, potencia de la vida. Para las elecciones del próximo 29 de octubre, donde elegiremos a las autoridades territoriales de nuestro país, debes tener en cuenta que solo podrán votar los colombianos y los extranjeros residentes en Colombia que estén habilitados en el censo electoral. Si quieres conocer más sobre el proceso electoral, visita www.registraduría.gov.co. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Nosotros estamos de regreso en nuestro programa Volando entre Letras, conociendo la vida y ahora la obra de nuestro poeta invitado Adolfo León Rojas. Queremos invitarlos en el Hacedor Libro Bar a la exposición El Nuevo Desorden Mundial del pintor Jaime Carmona, que estará abierta aquí todos los días desde las 5 de la tarde. Bueno, y vamos a seguir aprovechando a nuestro poeta para conocer ahora sobre Delina y el alba. Adolfo, ¿en qué momento decide colocarle este título al poemario? El título que yo había pensado había sido otro. El libro iba a tener por nombre La muerte con ternura, porque es el texto por el cual me conoce. Cuando conversé con Marga López, que fue la que me corrigió el libro y me dio orientaciones, me dijo: Adolfito, ese título no suena, no va. Estamos todavía en un tiempo muy reciente de la pandemia y hablarle a la gente de la muerte y de esto y de no sé qué es mejor que no. Vamos a cambiar el título del libro. Entonces a mí me dio como una melancolía, como una cosa. Ella vio la expresión que tenía y me dijo: Adolfito, si usted quiere que yo lo asesore, que yo le corrija el libro, usted va a tener que desprenderse de muchas cosas. Si usted ve que no puede, tranquilo, no hay problema. Usted lo deja como quiere, busca a quien le haga el prólogo y no hay problema. Pero usted tiene que desprenderse de ciertas cosas que yo le recomiendo. Marga es una persona muy reconocida. Digo yo, una persona que es sabiduría. Entonces yo con esa melancolía y con ese llanto interno le dije: listo, Marga, cambiémoslo, pero no me ponga esa cara. Es que le dije: listo, Marga, no, dale. ¿Qué le vamos a poner entonces? Me dijo: vamos a buscar el título entre los dos. Tu madre se llamaba Delina. Es la primera vez que yo escucho ese nombre, Delina. O estás equivocado, Adolfo, me dijo Marga. Le dije: no, Delina. Es que yo he escuchado, me decía Marga, Delia, Adelina, Adelaida, pero Delina no lo he escuchado nunca en la vida. Yo no había analizado eso y efectivamente el nombre de Delina es muy escaso. Convinimos que el libro se llamara así, Delina y el alba. Entonces ella comenzó a interrogarme, a preguntarme por mi mamá, qué hacía, dónde vivía, qué le gustaba, cómo fue la vida de ella. Y empezó a conocer de ella
con lo que yo le conté, que era maestra, que nos veíamos muy poco porque ella se iba a cumplir su tarea en la escuela, que quedaba en Santander del Sur, en una vereda de nombre Los Medios, que yo me quedaba en Chiquinquirá con una hermana, que nos veíamos en las vacaciones de junio, en las de Semana Santa en diciembre, que no tenía mucho contacto con ella. Entonces el nombre lo escogimos así, de Lina y el alba, por el nombre de mi mamá. El alba porque el alba es un instante antes del amanecer. Entonces ella le mostré unas fotos que me dijo que de la familia y por eso el nombre de Lina y el alba. Y antes iba a llamar La muerte, La con, muerte ternura, con ternura, que es la el poesía poema por el cual- del Premio Nacional, sí. el cual les prometí que íbamos a leer Sí. antes de ir al corte comercial y como ya regresamos, entonces vamos a aprovechar que tenemos a nuestro poeta invitado para escuchar La muerte con ternura en voz de nuestro invitado. Listo, Por arrancamos. favor. La muerte con ternura. Amo la muerte por limpia, por blanca, porque es paz, alivio, sueño, sinceridad, esperanza, porque tiene nombre de mujer, porque será ella la única que finalmente enjugará mis lágrimas. Censurables son quienes mal de ella hablan. La muerte no es violencia, no es un astillar los huesos, no es destrozar la carne, no es verter la sangre, ni es lacerar el alma. La muerte es un cese a todo, es quietud, es parar el corazón para que no duela. Es el lugar donde el amor no arde, donde no hay pasiones, donde el odio acaba. La violencia la inventa el hombre, es fruto de la bestia inteligencia humana. La muerte es bella. Cuando venga la vestiré de gala, con ternura me dará un beso, y en un suspiro le entregaré mi alma. Si es posible, le pediré que de equipaje me permita llevar unas palabras. Ahí está, La muerte con ternura, Premio Nacional de Poesía y también un fragmento, uno de los poemas que nos vamos a encontrar en el poemario de nuestro autor, de nuestro poeta invitado Adolfo León Rojas, de Lina y el alba, para que tengan ese bonito placer de poder conocer este poema más a profundidad y todos los que nos vamos a encontrar en el poemario de nuestro autor, de nuestro poeta invitado en Volando entre Letras. Y ya saben que esta sección a mí me encanta y me fascina porque es la parte donde viene el reto de Jonathan Giraldo. Adolfo, nosotros tenemos acá una sección de retos, realmente es muy sencillo, es muy fácil, nuestros autores siempre se asustan, pero después de terminarlo dicen, ¿en serio era eso? Entonces no os preocupéis que es muy, muy sencillo y el reto que tenemos acá es que voy a leer unos poemas. Ajá. Unos poemas de tu poemario y su merced nos va a decir el título del poema el cual acabé de leer en su momento. Listo. ¿Sí? ¿Me acepta el reto? Si no acierto, le digo no aplica. Paso. Next. Vamos a ver cómo nos va en el reto. Aunque confiemos en que la divina providencia nos ayude, ¿cierto? De que sí nos va a dar. Es muy sencillo, Sí. ¿cierto? Es muy sencillo. Vamos a ir con este primer poema. Dice, pasa la gente, lo ve trabajar, nadie imagina se podría suicidar. Trabaja, porque la pena y la angustia del juicio lo saca. Cercenar la vida, beber la cicuta, cavaré mi tumba, escribiré mi epitafio, nadie sabrá nada. Será perfecto, no habrá rastro, fiera dormida, estate tranquila, no hagas nada. Ta, 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 tan. Y el nombre del poema es... No aplica. No, next. menos un punto. Escape. Nos vamos a ir con otro, que este sí es, ¿cierto? Este sí es. Dice, es quien ilumina su vientre por alumbrar un hijo, quien purifica rostros con lienzo divino, quien seca lágrimas de corazón afligido. La que friega los platos, la que huele a flor de nardo, la que encamina al joven, la que corrige al niño, la que ante cualquier molestia nos procura alivio.
Es la niña que corre, es la abuela que mima, es la que a la guerra le entrega a sus hijos. Es la esposa gruñona, es la viuda que sufre, es quien arranca suspiros. Es el surco donde brota la vida, es la que entona canciones de cuna, es aquella que lucha para dar el pan a los hijos. Es la misma que un día destrozado le entregaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la mujer? ¿Y quién es la mujer? Buena pregunta. ¿Y quién es la mujer? Y ahí está el Vamos título. 50-50. ¿Y quién es la mujer? Vamos. 50-50. Un punto para mí, punto para ti. Sí. Y el tercero define. Se columpia mi cuerpo en tu cuerpo, punzante de amor y placer. Tiemblan tus pechos, se retuerce el alma, se vive la magia. Se experimenta un trance y como un acto sagrado nos acercamos a Dios. Señor, hablamos contigo, es como estar en el cielo. No blasfemo, es lo que pienso del acto sagrado de vivir en amor. La soledad en el templo. Casi. Y lo mencionamos en el poema. El título tiene el título, la palabra templo. No, solamente es una palabra. Y Silencio. empieza por M. M. Y empieza por M de magia. Magia. Cuidado, ¿no es cierto? Magia. 25-25. Magia, 25-25. 75 y que hicimos empate. Ahí está, Magia, que magia, realmente es un reto para conocer sobre la poesía de nuestro poeta, de nuestro autor invitado en nuestro programa Volando entre Letras. Jonathan, quisiera hacer una anotación, pues no importa que de pronto usted sea parte de lo que tiene planeado, programado, y es que escuchando mis poemas les encuentro belleza, como que me digo, hombre, y esto es mío, no los había escuchado en otra voz. Y creo que tienen mucho valor. De pronto es un autoelogio, pero hay que hacerlo y hay que decirlo. No, y a veces es un proceso bonito, Adolfo, poder escuchar en otra voz lo que uno escribe, ya sea poesía, o sea cuento, o sea novela, uno escucharlo porque eso le da una perspectiva diferente a uno como autor y le da una voz. Incluso hay personas que interpretan los personajes, entonces uno logra entender esa voz a la que uno se dio inicialmente. Sí. Adolfo, aprovechemos este momento para contarle a nuestros televidentes, a todos los que nos están viendo y nos van a ver por las plataformas digitales, por qué leer de Lina y el Alba. Porque son experiencias de la vida, yo le escribo a lo cotidiano, le escribo a las dualidades de la humanidad, a la vida, a la muerte, al amor, al desamor, al día, a la noche, a la felicidad y al dolor. Son los contrarios, ¿cierto? Y son experiencias de vida. Igual, leyendo el poemario nos podemos encontrar que mucho del tema al cual escribe es la muerte. Y cuando la gente de pronto escucha la muerte o temas sobre lo mismo, se asustan. Que incluso nos mencionaba ahorita que nos decía Marga en su proceso del título, que veníamos de un proceso de pandemia y que de pronto la misma palabra nos asustaba. ¿Cómo se abarca toda la poesía desde la muerte y cómo el público la recibe? Es un tema que se ha trabajado desde tiempos remotos, ¿cierto? En la Edad Media seguramente la iglesia mandó pintar cuadros de la muerte. Recuerdo uno donde está la muerte del buen católico y del malo, ¿cierto? Donde hay un demonio jalándose el alma del que va a morir y un ángel luchando por lo mismo, ¿cierto? Son escenas que se hicieron pintar con fin de que la gente, digamos, se manejara bien, estuviera en lo correcto. Entonces, sobre todo la muerte se ha visto como desde ese punto de vista del terror, del miedo, de no sé qué, y la figura de la muerte, no recuerdo el autor de la pintura, donde está la muerte con una capucha, con una guadaña y lo demás, infunde miedo. Entonces yo la he visto desde otro punto de vista y tal vez quisiera tratar de vender esa idea de que la muerte es otra cosa, es muy distinto. La muerte que yo imaginé para la portada del libro cuando pensaba en ese título era una niña, una adolescente,
vestida con un traje blanco, lo dice un poema de tules y de seda, una niña buena, porque la muerte, como yo la veo, es un cese a todo, al dolor. Se termina el sufrimiento del cáncer, se termina el sufrimiento del SIDA, se termina el dolor de la persona que está en la UCI, que continuamente tienen que estarlo limpiando, no bañando, cambiándole el pañal, con esto, con aquello. Entonces es pasar a vivir bueno, si se puede hablar así. Yo quisiera cambiar esa imagen de la muerte por una muerte distinta, la muerte con ternura. Otros autores de los cuales me di cuenta después de lo que yo había escrito, y dije, ¿cómo es posible que tenga como una idea parecida a Saramago o una idea parecida a Elizabeth Kunder, otros autores por ahí? Porque Saramago dice, de una manera muy sarcástica, tal vez como lo manejó también Tomás Carrasquilla, cuando deja la muerte en el aguacatillo: con la muerte ya no pagamos impuesto, con la muerte nos alejamos del dolor, con la muerte no nos exigen ni pasaporte ni visa para ir de un lugar a otro, ¿cierto? Con la muerte, como le digo, ya no pagamos servicios, ya no sufrimos, el enfermo terminal descansa, tantas cosas que se remedian, por eso yo la llamo así. ¿Qué fue el pensamiento de tu portada de manera inicial, pero ahora tenemos otra? Ahorita, ¿con cuál terminó nuestro poemario de Lina y el Alba? En el libro, el último capítulo, que tiene por nombre Urdimbre de pensamientos y sueños, está un día cualquiera, que hace referencia al diario caminar de cualquier persona. Yo tengo por hábito caminar en las mañanas, y un día, mirando el paisaje de la vereda del campo, se me ocurrió escribir eso, que se llama Un día cualquiera, y es la situación de un ciudadano común y corriente, de un ser. Al decir ciudadano, como que le ponemos número y no sé qué, de una persona común y corriente, ¿cierto? Con eso se termina el poemario, en cuyo capítulo dice Urdimbre de pensamientos y sueños. Con el poema se termina. Con ese se finaliza este poemario, que se complementa con todo lo que tenemos que ver acá. Me parece curioso ver de Lina y el Alba, y veo que en la portada hay una mujer y en la contraportada hay otra mujer. ¿Es la misma persona o no es la misma persona, o por qué aparecen dos mujeres en portada y contraportada? Es la misma persona y obedece a una sugerencia de Marga López. Cuando no le encontraba yo título al libro, entonces ella, como con un gancho, buscando a ver qué me sacaba, qué me hacía, entonces muy cariñosamente me dijo: Adolfito, consígame fotos de su familia, ojalá de su mamá. Entonces inmediatamente me puse en contacto con los sobrinos, les dije: necesito una foto de la familia, una foto de mi mamá para un libro que está en proceso, estamos cocinando. Entonces ahí mismo me llovieron fotos de unas y de otras. Mis padres fueron desplazados de la violencia de los años 50, de Santander viajaron al viejo Caldas, al Quindío, como dicen popularmente, fueron a coger café. Hay muchas fotos de esas, y entre ellas apareció esta de mi mamá, una persona, diría yo, tal vez como de unos 20, 23 años, ¿cierto? Y en la contraportada está también mi mamá, pero ya con mayor edad. Entonces, cuando yo le mostré esas fotos a Marga, me dijo: Adolfo, la sola portada del libro es un poema. Es una foto, no recuerdo cómo se llama la técnica. ¿En ponchado es que se dice? No recuerdo la técnica. Que no es la de cámara grande. Sí, la cámara grande. Dijo: no, la sola portada es un poema, porque la foto es muy hermosa, de eso ya no se consigue, y entonces optamos por colocar en la portada la mamá joven, y en la contraportada ya mi mamá con sus añitos. Adolfo, ¿hay algún poema de tu poemario que signifique para ti mucho? Pues como yo le apunto a la muerte, tengo uno que se llama El Día Prometido. Mire el título, está en el poemario. El Día Prometido. Ese me gusta. Que me gustaría invitarlo. También me para que lo comparta. gusta el otro que se llama Narcisista, porque yo tuve como 2 temporadas en mi vida, una de tristezas, de melancolías, de amarguras, de
aburrimiento por la vida y de pronto cambio, ¿cierto? Entonces me gusta. El día prometido. Narcisista. ¿Y cuál de esos dos nos gustaría que compartir en este momento en nuestro programa Volando entre Letras? Pues entonces démosle a El día prometido, que está en el capítulo de la muerte. Bueno, Fuego en el silencio, creo que es el segundo capítulo. El encanto por la muerte, El día prometido, página 35. Es un campanazo para todo el mundo. El día prometido. Hay un día al que tal vez le tema, o tal vez lo añore. Un día que no sé si está cerca, un día que no sé si está lejos. Sí, ha de llegar un día en que ya no escuche el tañir de las campanas, aunque esté frente a ellas y redoblen en mi nombre. Ha de llegar un día en que ya no vea el vuelo de las palomas rumbo al infinito. Ha de llegar un día en que no veré el amanecer y todo para mí estará oscuro. Un día en que no habrán más libros en mis manos. Un día en que no habrá respiración en mis pulmones. Un día en que mi sangre se detenga y se coagule. Un día en que no veré más el arco iris, porque mi sueño es irreversible. Un día en que no veré el verde de los prados, los pinos y el palmar. Un día en que no perciba el olor de la vida a través de la guayaba, la canela y el anís. Un día en que no perciba el azul del cielo y sus figuras colosales en las nubes. Un día en que no me moleste el fétido olor de las inmundicias de la vida y los horrores de la guerra. Un día en que ya no escuche el canto de los pájaros. Un día en que no me preocupe si este es soleado, gris o melancólico. Un día en que no perciba el calor, la nieve o el hastío. Un día en que no exista dolor, fatiga ni esperanza. Un día en que no escuche quejas ni lamentos. Un día en que no me hagan sentir culpable. Un día en que en el trabajo no me esperen. Un día en que ya mi espíritu no se deleite con la sonrisa de las flores. Un día que mis músculos reposen. Un día en que en mis labios, en los labios de mis amigos, los curiosos y los deudos, se diga, fue un buen hombre. Un día en que al final de la liturgia el celebrante diga, que en paz descanse. Ahí tenemos otro poema que nos vamos a encontrar en Delina y el alma de nuestro poeta invitado, Adolfo León Rojas Peña. Vamos a aprovechar este momento que estamos aquí en Volando entre Letras para que hagamos una invitación a nuestros televidentes a que se acerquen a tu poemario para que lo lean y asimismo nos cuente dónde lo pueden encontrar. Bueno, cuando yo hice el lanzamiento del libro, lo hice solamente pensando en que se conociera mi pensamiento, mi forma de pensar y mi forma de ser. Nunca pensé en las ventas, entonces es la misma pregunta, ¿dónde lo pueden encontrar? Seguramente en este momento ya estoy un poquitico más preparado porque eso fue hace ya 2 meses. El libro lo podemos encontrar aquí en el Libro Bar El Hacedor con Gustavo, o me buscan en el WhatsApp 319-336-0385. ¿Y redes sociales tenemos? En Instagram, Adolfo León Rojas Peña. Eso, vamos a aprovechar y nos va a mencionar otra vez el WhatsApp para que todos nuestros televidentes que están ahí pendientes tomen nota y puedan adquirir el poemario de Lina y el alba de nuestro autor invitado. 319-336-0385. Para que se den la oportunidad de conocer sus letras y asimismo ese apoyo a la literatura que se está creando y se está dando aquí en el oriente antioqueño y crear esa red de apoyo entre todos los escritores y lectores. También te vamos a invitar a que le haga la invitación, basta la redundancia, a nuestro público para que no se pierda este programa Volando entre Letras, este espacio que busca dar a conocer a los escritores del oriente antioqueño, de Colombia y del mundo entero si es necesario. Realmente vale la pena que vean el programa Volando entre Letras. Es una forma de difundir la cultura, de difundir la literatura en sí, porque programas de este tipo, de este estilo, son muy pocos. Yo valoro lo que hace Jonathan,
porque le da la oportunidad a estas personas que no tenemos como, digamos, esa importancia, ese reconocimiento de que es escritor, de que tiene que andar como a las escondidas para que no le pidan autógrafos y lo demás. Entonces es realmente valioso de que se acerquen a él, de que miren el programa y que lo difundan porque es valioso, es muy valioso el programa. Entonces la invitación cordial para que sigan viendo Volando entre Letras. Qué bueno, ahí está la invitación de nuestro autor para que no se pierdan nuestro programa Volando entre Letras por CCM Televisión, un programa en alianza con Volar Editorial. A nosotros nos pueden seguir en las redes sociales como @CCM Televisión, a mí me pueden seguir como @Jonathan Giraldo. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y agradecidos con nuestro poeta por haber estado aquí compartiendo con nosotros su obra y su vida, que realmente son experiencias que nos enriquecen. Y Adolfo, una última invitación a aquellas personas que todavía no toman la iniciativa o no se motivan a escribir porque les da miedo o porque a lo mejor piensan en las ventas. ¿Por qué deberían escribir? Que lo hagan, motívelos. Para mí la escritura ha sido como un ejercicio de exorcizar esos demonios que uno tiene dentro, ¿cierto? Y veo yo que la población que me rodea y donde me he movido, todo el mundo hace un uso grandioso con la palabra oral, ¿cierto? Pero la gente no escribe. Uno puede escribir tal como conversa. Y entonces hay gente que le cuenta a uno el accidente allí en la autopista, le cuenta cómo fue los últimos días del abuelo, le cuenta cómo fue el día del nacimiento del hijo, le cuenta sobre la situación en la clínica, cuenta cantidad de cosas, ¿cierto? Escríbalo así, normalmente, de la forma como hablamos, que no se queden esas cosas ahí guardadas. En estos días terminé de leer un libro que se llama Vocación de Maestras, donde hay unas narraciones extraordinarias, hermosas. Tal vez le cuente uno la carrera. Hay una experiencia de una maestra en Medellín, después de recorrer muchas escuelas rurales, llegó a Bello, en un barrio de muy difícil situación social. Había un niño de recursos ínfimos, entonces le robaba las cositas a la maestra del escritorio, por decir la manzanita, el monedero, y un día lo descubrieron. El niño tuvo que irse a la escuela y la vocación de maestro hizo que ella fuera y lo buscara en ese barrio pues duro, terrible. Se lo encontró, lo abrazó y le dijo: sabe que me ha hecho mucha falta en la escuela, yo lo extraño mucho. El niño volvió, terminó su escuela, la maestra la trasladaron a su jubiló y con el pasar de los años, un día en un banco estaba la maestra y siente que le tocan por aquí el brazo. Ella dijo: me atracaron. Volteó a mirar, se quedó mirando el señor, ya una persona seria, madura, y le dijo: profe, ¿usted no se acuerda de mí? Dijo: no, ¿usted quién es? Ella dice con la piel erizada, no, ¿y usted quién es? Yo asustado porque me iban a atracar. Dijo: soy el niño que usted fue a mi barrio, me buscó y me dijo: me ha hecho mucha falta. Soy abogado, recuerda, soy fulano de tal. Muchísimas gracias. Me abrazó y desde ese día seguimos conversando. Entonces hay muchas historias que vale la pena guardarlas, que no se queden en la oralidad. Así es, realmente muchas historias. A nosotros nos ha encantado estar con ustedes acá. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Volando entre Letras.